Hace unos días, a través del WhatsApp del programa, un oyente se puso en contacto con nosotros porque había escuchado uno de los espacios que publicamos en el canal de YouTube 30 más 30 Radio. Se puso en contacto con nosotros, nos pidió que le facilitáramos el WhatsApp del programa, se lo dimos y nos aportó una pequeña reflexión. Y esa reflexión la presentamos en este día. ¿Cuál es la clave para aplicar la Biblia a mi vida? Ese es el título de este pequeño devocional, de este pequeño estudio que nuestro compañero a través de YouTube nos ha enviado. No voy a decir el nombre, él ha dicho que en el anonimato, pero que quiere compartir la palabra y lo que sentía. ¿Cuál es la clave para aplicar la Biblia a mi vida? Aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos. Si no la aplicamos, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera, o en una colección nada práctica de manuscritos antiguos. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Cuando aplicamos la Biblia a nuestra vida, Dios mismo estará con nosotros. La lectura es el primer paso para aplicar la palabra de Dios en mi vida. Nuestro objetivo en la lectura es llegar a conocer a Dios, aprender sus caminos, entender sus propósitos. Al leer la Biblia, aprendemos acerca de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de toda la historia. También ese plan de redención, sus promesas, su carácter. Vemos cómo es la vida cristiana. El conocimiento de Dios que obtenemos de la Biblia nos sirve como un valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en la vida. Y cuando aplico la Biblia a mi vida, lo que recibo de parte de Dios lo puedo dar a otros. Nuestro próximo objetivo es a lo que el salmista se refiere como guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones es a través del estudio de la palabra y también la memorización y la meditación sobre lo que hemos leído. Estos 4 pasos, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar, hacen posible que se aplique con éxito la palabra a mi vida. Empezamos por el primero, estudiar. Pensabas que no ibas a estudiar más, cuando dejaste el instituto, Pues hay que estudiar la palabra. Mientras que el estudiar ciertamente implica la lectura, el leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar la palabra de Dios significa que pasemos tiempo en oración y que estemos atentos en obtener en mayor conocimiento un personaje en particular, un tema, un pasaje, un libro de la Biblia. Y si te fijas, y si conoces la palabra de Dios, la Biblia, hay disponible una cantidad de recursos de estudio. Comentarios bíblicos, estudios bíblicos. Estos nos permiten tener un banquete de carne, entre comillas. Podemos familiarizarnos con estos recursos y luego escoger un tema, por ejemplo, un pasaje o un libro que despierte nuestro interés y el cual podemos profundizar. Hay muchos que van directamente al Apocalipsis. Yo soy de los que piensan que primero hay otros libros para leer antes que el Apocalipsis. Si es la primera vez que vas a leer la Biblia, no empieces por el Apocalipsis. El segundo punto, memorizar. Es imposible aplicar lo que no podemos recordar. Si vamos a guardar la palabra en nuestros corazones, primero tenemos que hacer que llegue allí por medio de la memorización. Memorizar las escrituras produce en nosotros ese pozo del que podemos beber continuamente, especialmente en los momentos en que no podemos leer la Biblia. A lo mejor estás en el trabajo, no puedes leer la Biblia, pero te acuerdas del pasaje que habías leído la noche anterior. De la misma manera en que guardamos el dinero y otras posesiones terrenales para usarlas en el futuro, deberíamos poner estas mismas palabras en nuestro corazón y en nuestra alma. Es importante organizar un plan para los versículos de la Biblia que le gustaría memorizar cada semana. Si te pregunto cuántos versículos te sabes de memoria, seguramente me dirás, bueno, pues los básicos, Juan 3:16, Primera de Pedro 2:2, algunos versículos que seguramente en la escuela dominical pues nos han dicho, oye, memorízate este. Y luego lo vas a leer, luego lo vas a mencionar delante de toda la clase. Hemos hablado de estudiar, de memorizar y ahora toca el turno de meditar.
El escritor y filósofo Edmund Burke una vez dijo que leer sin reflexionar es como comer sin digerir. No podemos darnos el lujo de comer la palabra de Dios sin digerirla. Hay un ejemplo claro en la Biblia. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo 13, versos del 3 al 9. Jesús habla de un sembrador que salía a sembrar la semilla en el campo y solo para darse cuenta de que algunas semillas, o sea, la palabra de Dios, había caído sobre pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Jesús dice que esta es la persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Salmo 1, verso 2 dice que el hombre que medita en la palabra de Dios se deleita en ella. Donald Whitney, en su libro Disciplinas espirituales para la vida cristiana, dijo que el árbol de vida espiritual florece mejor con la meditación porque le ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Y simplemente escuchar o leer la Biblia, por ejemplo, puede ser como una suave lluvia sobre un terreno duro. A lo mejor estuviste ayer en el culto y una palabra que te llamó la atención. Oye, que a lo mejor es el Señor que está hablando a tu vida. La meditación abre el terreno del alma y permite que el agua de la palabra de Dios se filtre. El resultado es una vida con fruto y también prosperidad espiritual. Si deseamos que la palabra eche raíces en nuestra vida para que produzca una cosecha que agrade a Dios, debemos considerar, debemos reflexionar y debemos meditar sobre lo que leemos y lo que estamos estudiando en la Biblia. Mientras meditamos, podemos hacernos seguramente algunas preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del mundo? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos? ¿Este pasaje me exige que tome algunas medidas? Si es así, ¿qué medidas deberíamos tomar? A lo mejor el pasaje que estás leyendo te hace que te preguntes esto: ¿qué necesito confesar o de qué debo arrepentirme? Y por último, ¿qué he aprendido de este pasaje? Por último, después de estudiar, memorizar, meditar, llega una de las partes complicadas, la aplicación práctica. El punto hasta el cual debemos estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios es hasta que entendamos cómo se aplica esto a nuestras vidas. Sin embargo, no es suficiente con entender si no se puede aplicar la palabra. Debemos en realidad aplicarla, como dice Santiago capítulo 1, verso 22. La aplicación implica acción, y una acción es algo que tú debes hacer. Acción obediente es el paso final para que la palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. Y la aplicación de la palabra de Dios refuerza nuestro estudio y nos permite aclararlo mucho más, además de que sirve para afinar nuestro discernimiento y nos ayuda a distinguir mejor entre el bien y el mal. Es importante señalar que no estamos solos para tratar de entender y aplicar la palabra de Dios. Dios nos ha llenado con su Espíritu. Él nos habla, nos lleva y nos guía a toda verdad. Por esta razón, Pablo instruye a los creyentes a andar en el Espíritu, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Espíritu nos va a guiar fielmente a la voluntad de Dios. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, nos puede enseñar a vivir de acuerdo a todo lo que está escrito en ella? ¿Quién mejor? Por lo tanto, hagamos nuestra parte, guardemos la palabra en nuestros corazones y obedezcamos al Espíritu Santo. Le obedecemos en la medida que Él nos permite recordar la palabra que está en nosotros. ¿Tienes una Biblia en casa? Ya sabes lo que tienes que hacer. Quítale el polvo, sácala del cajón y estudia la palabra. ¿Cuál es la clave para aplicar la Biblia a mi vida? Esa es la pregunta. Te hemos dado la respuesta gracias a nuestro compañero de YouTube que nos ha enviado un WhatsApp al 607-824-824. Si queréis enviarnos saludos, comentarios, enviarnos reflexiones, estudios bíblicos, algún mensaje que quieras compartir, tienes el WhatsApp, tienes Facebook, tienes los teléfonos.
Radio Solidaria, una radio comprometida.